Si te digo que media historia de la ficción empieza cuando alguien secuestra a una mujer, ¿te das cuenta de cuántas tramas se ordenan de golpe? El rapto de la doncella es uno de los engranajes narrativos más antiguos y persistentes que tenemos. No es solo un cliché, es una máquina que ha impulsado mitos, epopeyas, novelas, películas y hasta videojuegos. Hoy quiero recorrer contigo su origen, su evolución y preguntarnos si todavía tiene sentido seguir usándolo. Y la conclusión puede que te sorprenda. El recurso arranca en los mitos clásicos, donde el rapto es mucho más que un drama personal, es un motor cósmico. Pensemos en Perséfone, arrebatada por Hades y obligada a vivir parte del año en el inframundo. No es simplemente la historia de una mujer raptada, es la explicación del ciclo de las estaciones, el equilibrio entre vida y muerte, fertilidad y escasez. Otro ejemplo, Andrómeda, encadenada a una roca como sacrificio hasta que Perseo la rescata. La doncella aquí es símbolo de una comunidad entera, que ofrece un cuerpo inocente al monstruo para salvarse. Y Perseo, al liberarla, no solo derrota a la bestia, obtiene matrimonio, honor y legitimidad. ¿Ves cómo la mujer funciona como moneda narrativa? Roma no se quedó atrás. El famoso rapto de las Sabinas es un acto fundacional. Los romanos necesitaban mujeres para perpetuar su linaje y tomaron a las de un pueblo vecino. El relato mitológico, con toda su crudeza, legitima la violencia como un medio para cimentar alianzas. Más tarde, en la Edad Media, el rapto aparece ligado a la caballería y el amor cortés. Ginebra, esposa de Arturo, es raptada en varias versiones de la leyenda por un noble enemigo, y es Lancelot quien la rescata. Pero el rescate no es solo acción, es prueba de amor y al mismo tiempo tensión ética, porque la dama raptada es la esposa de su rey. San Jorge y el dragón reciclan este mismo patrón, la princesa amenazada, el héroe que mata al monstruo y restituye el orden con un barniz cristiano. Durante siglos, el rapto servía siempre al mismo fin, dar motivación instantánea al héroe, legitimar la violencia contra el villano y, de paso, reforzar símbolos sociales como el honor, la pureza o la continuidad de la estirpe. Y si te fijas, casi siempre se trata de una mujer. ¿Por qué? La respuesta no es casualidad, sino estructura social. Durante la mayor parte de la historia, la mujer ha sido considerada legal y culturalmente bajo la tutela de un hombre, padre, esposo o señor. Eso se traduce en tres funciones narrativas muy claras. 1. Fragilidad institucionalizada. La doncella se entiende como alguien indefenso, cuya pérdida justifica que otro actúe. 2. Valor de intercambio. El matrimonio y la dote convierten a la mujer en pieza de alianzas y pactos. Y 3. Símbolos culturales. La doncella encarna pureza, fertilidad, honor o incluso la patria. Raptarla es un ataque contra toda la comunidad. Ahí está el caso de Helena de Troya. Su rapto, o fuga según la versión, no es solo un drama personal, es la chispa que incendia una guerra de 10 años. Helena funciona como símbolo geopolítico, la excusa narrativa que moviliza ejércitos y legitima matanzas. O piensa en San Jorge, la princesa encadenada no es solo una joven en peligro, es la imagen del caos que amenaza al orden cristiano. Rescatarla es imponer un sistema de valores. ¿Ves por dónde voy? No se trata de que tenía que ser una mujer porque sí, sino porque la sociedad la situaba en ese lugar simbólico, y la ficción lo explotaba. Con el paso de los siglos, el tropo no desaparece, sino que se adapta. En el siglo XIX, el melodrama y el teatro juegan con él. La obra Under the Gaslight incluye la famosa escena de alguien atado a las vías, pero lo curioso es que quien está atado es un hombre y quien lo rescata es una mujer. Ya en 1867 alguien estaba subvirtiendo el cliché. Poco después, en las series de principios del siglo XX, porque ya las había por entonces, como en The Perils of Pauline, ¿lo he pronunciado bien? The Perils of Pauline, se populariza la imagen de la heroína en peligro semana tras semana. Aunque la imagen de la mujer atada a las vías es más mito que realidad, lo importante es que Pauline era sorprendentemente activa para su época. Sí, la ponían en situaciones límites, pero también encontraba formas de salvarse a sí misma. En el cine clásico de aventuras, el tropo se consolida. King Kong es quizá el ejemplo más icónico, la bella atrapada por la bestia. Pero aquí el rescate no trae restauración ni final feliz, sino tragedia urbana. El monstruo cae, la mujer sobrevive, y la historia se convierte en parábola sobre lo salvaje y lo civilizado. Décadas después, Star Wars Episodio 4 arranca con un rescate clásico, una princesa capturada en una fortaleza enemiga.
Pero atención, porque Leia no se limita a esperar, en cuanto la liberan toma un blaster, abre camino y da órdenes. El tropo está ahí, pero transformado. Y si saltamos al videojuego, el rapto de la doncella fue casi siempre el molde de todo un género. Donkey Kong en 1981 es exactamente eso. Pauline secuestrada por un simio gigante y Mario saltando barriles para rescatarla. Super Mario Bros. Repite la fórmula con Peach tantas veces que se convirtió en meme. Gracias Mario, pero la princesa está en otro castillo. El rescate no es solo un recurso, es la excusa que sostiene toda la jugabilidad. Sin embargo, en los últimos años, las relecturas modernas han intentado dar más agencia a esos personajes. Peach ya tiene juegos propios, y en remakes como el de Resident Evil 4, Ashley deja de ser un simple bulto que escoltar para convertirse en alguien con voz, utilidad y hasta cierta autonomía. Pero la pregunta es, ¿se puede subvertir el rapto de la doncella sin que la historia pierda fuerza? Claro que sí, hay muchas rutas. Una es cambiar el vector de rescate. En El silencio de los corderos, Clarice rescata a Catherine de Buffalo Bill. No hay romance, no hay premio. Es un acto de valentía que hace crecer a la protagonista y salvar una vida. O mira Shrek, donde Fiona no es solo la princesa encerrada en una torre. Es también la que reparte golpes, toma decisiones y acaba rompiendo la ecuación belleza igual a fragilidad. Lo mismo en Frozen, donde el acto de amor verdadero no viene de un príncipe, sino del sacrificio entre hermanas. Otra vía es desplazar el foco del premio al coste. Mad Max Fury Road empieza con un rapto a la inversa. Las esposas del villano huyen, buscan su autonomía y el relato muestra lo político y lo personal que cuesta ese rescate. Max acompaña, pero no protagoniza. La historia trata de ellas, de su libertad y de la violencia que implica reclamarla. Pero si te das cuenta, en estas subversiones, aunque válidas y a menudo incluso formas elevadas de un tropo antiguo, han perdido el valor que tenía el original. ¿Recuerdas lo que dije de que estas mujeres secuestradas representaban? Hoy en día, cuando aparece el rapto de la doncella, ya no está cargado de los significados que arrastraba en la antigüedad. En los mitos y en las leyendas, una mujer raptada hablaba de fragilidad, de honor, de hogar o incluso de fertilidad y continuidad del linaje. Era un símbolo compacto que servía para movilizar ejércitos, legitimar cruzadas o activar gestas caballerescas. Pero ahora esos valores han tenido que buscar otros caminos narrativos. La fragilidad hoy día ya no se representa tanto con una princesa encadenada, sino con entornos hostiles o mundos al borde del colapso. En la ciencia ficción, por ejemplo, el planeta entero se convierte en la doncella, un mundo que necesita ser salvado de la destrucción. Piensa en Interestelar, donde la Tierra agoniza y el héroe no rescata a una persona, sino a la humanidad misma. El honor, que antes se jugaba en la restitución de una dama raptada, ahora se desplaza a conflictos de identidad y reputación personal. En Gladiator, luego te digo por qué, en los comentarios lo digo así y no Gladiator, el honor de Maximus no se reconstruye rescatando a una mujer, sino desafiando al emperador y ganando la fidelidad del pueblo. El hogar, que se representaba en la esposa o la prometida arrebatada, hoy aparece en la lucha por preservar comunidades completas. Los Juegos del Hambre no necesitan que secuestren a Katniss para rehablar de pertenencia, basta con amenazar a su distrito para activar la rebelión. En cine de animación, Buscando a Nemo, sustituye la figura de la doncella por un hijo perdido, con el mismo peso emocional pero con giro de vulnerabilidad paternal. Y la fertilidad o la continuidad de la estirpe, que se concentraba en la doncella como cuerpo simbólico, ahora se encarna en futuros posibles. Historias distópicas como Children of Men nos hablan de infertilidad global, donde la doncella ya no es una persona a rescatar, sino la idea misma de la vida amenazada. En definitiva, lo que antes estaba concentrado en un solo personaje femenino, hoy se ha repartido en múltiples símbolos. El planeta, la familia, la reputación, la descendencia, la comunidad. El tropo del rapto de la doncella ya no cumple esa función central, por eso cuando aparece se siente viejo o paródico. Lo que lo ha sustituido son nuevas formas de representar lo mismo que siempre ha estado en juego: la fragilidad de la vida, la necesidad de un hogar, la lucha por la identidad y la esperanza en el futuro. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿esto es un paso adelante o un paso atrás? A nivel de conciencia social diríamos que hemos evolucionado, pero también estamos perdiendo un tropo que presentaba y reunía múltiples aspectos en muy poquito contenido, y eso no solo era eficaz, era impactante. Establecía las reglas rápidamente, pero ahora las historias tienen que esforzarse mucho más para transmitirnos lo mismo.
En cualquier caso, solo podemos teorizar al respecto, porque la mujer en la actualidad ya no ocupa el mismo lugar que en la antigüedad, y al no significar lo mismo, no puede seguir representando las mismas cosas. El tropo se puede seguir usando, pero ya no funciona igual si lo dejamos intacto. El rescate puede seguir existiendo, pero la diferencia está en cómo se trata a la persona raptada. Si es un trofeo, seguimos en el significado pasado y pierde fuerza en el público, pero si es alguien con agencia propia, que decide, que cambia el rumbo de la historia, entonces el tropo se transforma en otra cosa, ya no es el mismo. Lo que yo creo es que el rapto de la doncella no es solo un fósil, es una pieza de ingeniería narrativa que, entendida en su contexto, todavía puede servir para contar historias. El problema no es el tropo en sí ni su antigüedad, sino cómo lo usamos. Si la doncella solo es un objeto, el tropo fosiliza. Si el rapto solo legitima al héroe, empobrece. Pero si el rescate restaura la agencia del personaje y complejiza el mundo, el cliché se convierte en oportunidad. La próxima vez que veas a alguien raptado, pregúntate, ¿qué está en juego de verdad? ¿Una persona o un símbolo? Seguro que ya lo sabes, ahí está la clave para distinguir entre una historia que repite inercias y otra que aporta algo nuevo. En el fondo, todo tropo es como una reliquia. Puede quedarse en vitrina, admirada pero inerte, o puede reciclarse y cobrar nueva vida en las historias que contamos hoy. El rapto de la doncella ya no nos habla de lo mismo que antes, pero sigue siendo un recordatorio de cómo la ficción refleja la forma en que entendemos el mundo. ¿Te das cuenta? Quizás ahí está lo valioso. No se trata de enterrar los viejos relatos, sino de aprender de ellos para continuar contando nuevas historias. Yo soy Rick. Hasta pronto. Espero.